Hola, muy buenas tardes. Hoy 6 de agosto del año 2020. Nos encontramos con la escritora Elizabeth Frank, con quien estaremos dialogando acerca de su obra Sanando Almas. Entre los estudios realizados por Elizabeth Frank, ella se tituló como licenciada en Ciencias de la Comunicación. Se ha desempeñado como profesora de varias asignaturas en el área de humanidades, especializándose en redacción y metodología de la lectura en todos los niveles escolares. Impartió clases en el Seminario Diocesano de Izcali. Tras la muerte de su madre y haber cursado un diplomado en tanatología y filosofía de la muerte, decide plasmar su experiencia en este libro, en donde nos sumerge con ayuda de numerosas imágenes y símbolos en un mundo de amor y aceptación y en el duelo que considera el más triste de su vida. Buenas tardes, Elizabeth, y gracias por estar nuevamente con nosotros. Elizabeth ha sido es una autora que escribe en varios géneros. Entre ellos tenemos 2 novelas, Sanando Almas y Con Toda el Alma, que es la última novela que ha dado al público lector. Cuenta también con 2 poemarios, Con Alma de Artista y Con el Alma en la Intemperie, que son 2 poemarios que hemos tenido la oportunidad de leerlos y que de uno de ellos, el fin de semana pasado, tuve la oportunidad de hacer algún comentario. Elizabeth, me gustaría que ahora con el público lector compartieras, para abrir este espacio contigo, compartieras uno de tus poemas relacionados precisamente con el libro que hoy vamos a estar platicando. Y bueno, te dejo el espacio, Elizabeth, para que nos deleites con ese poema. Claro que sí, Dimitri, muchas gracias. Bienvenidos a todos en Letras Huastecas, aquí a Diálogos con el Alma, con Dimitri Dimier. Y gracias por la oportunidad, Dimitri, de darme este hermoso espacio. Quiero compartirles precisamente de este poemario que es Alma de Artista, un poema que se titula Sanando Almas, igual que mi libro, y espero que les guste. 1. No puedo creerlo, te has ido. Apenas ayer soñábamos juntas. ¿Por qué no sucedió esto? ¿Por qué a nosotras? Tengo el alma anestesiada, la mente desgarrada. No puedo pensar. 2. Me enojo con Dios. La ira me invade. Busco culpables y entre ellos me incluyo. 3. Le suplico que vuelvas, que te deje más. Pero cuando Él actúa, decide por mí. En este duelo nada me sostiene. No encuentro consuelo. Todo me vulnera. 4. No bastan lágrimas ni lamentos. Temo perderme en la oscuridad. Busco tu aroma en las flores. Te oigo cantar en el viento. Siento tu esencia en mis sueños. Todos los días lloro tu ausencia. 5. Amanece un nuevo ciclo. Llega a mí la calma. Dejo de luchar y te reencuentro en el umbral de mi vida. Me sonríes desde lejos y te quedas sanando almas, inspirando poemas, resignando cielos. Muchas gracias. Bello Gracias. Poema, Elizabeth Frank. ¿Qué te hace sentir al volver a leer este poema, a interpretarlo? Sobre todo, platícanos en qué momentos, en qué circunstancias escribes tú este poema. Acuérdate que el programa de hoy, con el que tenemos a partir del jueves pasado, se llama Diálogos desde el Alma con Elizabeth Frank. Entonces, háblanos de esa alma. ¿Qué pasaba con esa alma cuando tú escribiste este poema? Bueno, Dimitri, yo soy una mujer muy sensible. Entonces, a pesar de que ya justo ahorita que les leí el poema, mi piel se enchinó completamente. Ya van a ser 17 años del fallecimiento de mi mamá. No creo que son más. Murió en el 2003. Sí, 17 años, precisamente en octubre se cumplen. Y bueno, cuando yo escribí este poema, Sanando Almas,
fue precisamente para la presentación de Sanando Almas, del libro Sanando Almas, en la FIL de Guadalajara. Mi editor me pidió que escribiera algo para poder englobar las 5 etapas del duelo y que escribiera algo relacionado con el libro, y es lo que hice. Por eso empecé con números. En la primera etapa, lo que les leí al principio, corresponde precisamente a la negación en lo que es el proceso de duelo y las 5 etapas que estableció la tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross, a quien yo he leído mucho desde el diplomado que tomé, y quien me ha abierto los ojos a este mundo que yo digo que debemos de compartir y de aprender, porque precisamente aunque la muerte sea lo más natural y lo único seguro que tenemos en la vida desde que nacemos, al nacer sabemos precisamente que vamos a morir. Sin embargo, no nos preparamos para ello, ni nos preparamos tampoco para perder seres queridos. Y en el momento en que nos sucede una pérdida de este tamaño, pues a veces no sabemos cómo reaccionar. Gracias a Dios ahorita la gente ya empieza a prepararse, a tomar conciencia, pero aún así hay mucha labor que hacer. Y bueno, esto era precisamente lo que queríamos hacer en la presentación, como te decía, en la FIL de Guadalajara, englobar en un poema las 5 etapas para darlo a conocer más a la gente, que se interese precisamente en ese proceso de vivir sus duelos y saberlos cómo trabajarlos, ¿no? Saber cómo trabajarlos. Elizabeth, ese término que utilizas como duelo, ¿tiene que ver con el dolor? Porque nosotros utilizamos de manera cotidiana el término dolor. ¿Qué tiene que ver el dolor con el duelo? ¿Hay algo ahí o hay algo que los hace diferentes? Y si hay algo diferente, ¿qué es lo que los hace distintos entre el duelo y el dolor y entre el duelo? Pues mira, Dimitri, en lo personal, para mí el dolor es precisamente eso que sentimos cuando perdemos a un ser querido o cuando nos damos cuenta de nuestra propia muerte, cuando estamos viviendo un duelo. Vivimos duelos a todos los días, no solo hablamos del duelo como experiencia de dolor ante la pérdida de alguien, hablamos del duelo en el sentido de que a diario estamos viviendo duelos diferentes. El perder el trabajo, por ejemplo, elaboramos un duelo. Al cambiar cada etapa de nuestra vida, de niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la madurez, de la madurez a la senectud, vamos precisamente en cada etapa elaborando un duelo distinto en nuestra vida. Entonces la tanatología trata de ver precisamente el duelo como el trabajo de ese dolor, que no es nada mágico ni nada sencillo. Mucha gente piensa que por tomar una terapia tanatológica el dolor se va a ir, y no es así. Pero se aprende a vivir ese dolor. Yo lo hice precisamente, y lo platico en el libro sin caer en el spoiler, y no les cuento la historia para que lo lean, pero yo menciono precisamente en Sanando Almas que yo tomé ese diplomado pensando en que pronto perdería a mi padre, porque en ese entonces pues mi mamá ya había muerto de cáncer, tenía ya varios años que había fallecido cuando yo tomé este diplomado, ya tenía aproximadamente 8 años y medio. Sin embargo, yo seguía con la inquietud de saber por qué me seguía doliendo, por qué yo no podía superar, yo sentía que no podía superar esa pérdida. Me vino una depresión terrible y entonces dije, si esto me está pasando ahora que murió mi madre, pues no quiero saber qué me va a pasar cuando muera mi padre, que es con quien mejor relación llevaba desde la infancia. Entonces quise prepararme precisamente y saber qué es lo que tenía que vivir y cómo podía hacer que mi dolor fuera más llevadero. En ese sentido, sí aprendí, el dolor no se quita, el dolor definitivamente está ahí, pero alguna vez llegué yo a decir también que está más maduro y más pensado. Sigue siendo un dolor terrible perder a un padre o perder a un ser querido, es un dolor único e irrepetible, que esa es otra de las características del duelo. Podemos perder
puede haber alguien perdido a su madre igual que yo y sin embargo el dolor no es el mismo, porque el duelo depende de muchos otros factores. Entonces, eso de decir, te entiendo porque yo vivo lo mismo, no es entender y ni siquiera se trata de entender un duelo, se trata de acompañar un duelo. Te acompaño en tu dolor sería una frase más adecuada al decir, estoy contigo, sé que te duele, sé que lo sientes. Y eso lo aprendí en tanatología junto con otras cosas que voy planteando también en Sanando Almas, con las características precisamente de esas etapas que vamos viviendo y que no quitan el dolor, pero aligeran mucho el sufrimiento y te hacen comprender incluso hasta los síntomas físicos, porque el dolor se vive no solamente como una cuestión espiritual y de alma, el dolor también se vive físicamente. Yo cuando murió mi madre, por ejemplo, sentía que me estaba volviendo loca y en ese momento empecé a tener síntomas físicos muy severos. Estaba a punto de desmayarme, lo comento en el libro, tuve que tomar unas pastillas, una tía me animó y me dio un puñado de vitamina B12, que eso hizo que me mantuviera un poco más tranquila. Me dieron muchas ganas de orinar, toda la noche estuve orinando, yo decía, ¿qué me pasó? Me enfermé, me voy a morir yo también, ¿qué me está pasando? Nadie te enseña a vivir ese duelo porque precisamente es diferente en todos y tiene características diferentes. Sin embargo, el saber qué es lo que puedes vivir sí aligera la carga y te ayuda a sobrellevar de manera bastante consciente lo que estás viviendo. Ok. Entonces, Elizabeth, en una ocasión yo leí que cuando el cuerpo se duele, es el alma la que se está doliendo. Entonces, de acuerdo a lo que tú nos estás comentando, el hecho de tener esos síntomas, que tú tuviste síntomas físicos, por ejemplo, en ese proceso que tú estabas viviendo en relación con tu mamá, quiere decir que no era tu cuerpo probablemente, sino que era tu alma la que se estaba doliendo y se estaba manifestando, como dicen algunos del campo de la psicología, ¿no? Estamos somatizando el dolor. Entonces Así tú es. pasaste de un alma que se estaba doliendo a una somatización del dolor, es decir, a una manifestación física de ese dolor, ¿no? Alguien, te digo, leía hace ya algunos años que decían que cuando el cuerpo se duele, es el alma la que se está doliendo, ¿sí? Ahora, tú nos hablas en tu libro Sanando Almas, solamente te enfocas únicamente en la pérdida física de un ser cercano, en este caso de tu mamá. Pero también, Claro. por ejemplo, nosotros en nuestra vida pasamos por distintos duelos, ¿no? El duelo, por ejemplo, en la pérdida de pareja en algunas ocasiones, el duelo de un empleo, por ejemplo, el duelo de etapas de la vida que se van quedando. O sea, pasamos por distintos duelos. Esto, Elizabeth, que tú nos compartes en tu libro Sanando Almas, se puede tomar para todos estas formas de pérdida que tenemos en la vida, o solamente podemos enfocarlos en la dirección que tú las has enfocado ahora en esta obra que has entregado ya desde algunos años al público lector. Claro que sí, podemos tomar estas etapas para todo tipo de duelos. Elizabeth Kubler-Ross, como les decía, considerada pionera de la tanatología, es quien establece estas 5 etapas y bueno, muchos más psicólogos y psiquiatras que se han enfocado a estudiar el duelo concuerdan perfectamente con ella. Hay quienes le agregan una etapa más, hay quienes dicen que es lo mismo, pero la nombran de otra manera. Sí es posible, y no solo para la persona que está viviendo el duelo, sino para los familiares alrededor de esa persona. Si hablamos de una enfermedad, por ejemplo, que se está manifestando en un miembro de la familia, también lo menciono en Sanando Almas, el duelo, no por ser el mismo, se manifiesta igual en cada uno. Las etapas no se viven una a una
consecuentemente o subsecuentemente, para ser más explícitos. No es que primero vivas la etapa 1 y luego la 2 y luego la 3, así hasta la 5, no. Puedes saltar de una etapa a otra y esto es completamente normal. Podría ser que ya estás aceptando una pérdida, llámese la pérdida como sea, como porque te decía que esto lo puedes aplicar a cualquier tipo de duelo que labores. Podría ser que estés aceptando esa pérdida y de repente ya pienses que está aceptada y de repente vuelvas a tener esa culpa, esa ira, ese coraje, o de plano la sigas con una decepción, desolación o desconsuelo, en este caso lo que llamamos en la etapa del duelo la decepción, ¿no? Entonces, perdón, la decepción, la depresión, confundí el término, perdón. Estamos viviendo la depresión y de repente volvemos a tener coraje y es completamente normal. Por ahí me gusta mucho también citar a Jorge Bucay, cuando dice que la mayoría de los psicólogos y psiquiatras concuerdan o dicen que el lapso de un duelo debe durar entre 1 y 2 años aproximadamente. Y él dice que él ha aprendido a escuchar a sus pacientes y ha aprendido mucho del duelo acerca con el hecho de escuchar a los pacientes y los pacientes le dicen que no, que no son 2 años, hay quienes tardan menos, hay quienes tardan más, y él dice que entonces ha aprendido a darles la razón a los pacientes. Sin embargo, sí se considera que si un duelo sigue siendo por decirlo de alguna manera, sigue siendo el obstáculo para que una persona continúe con su vida normal y más bien que no pueda continuar con su vida normal después de 2 años, entonces sí ya se considera que esta persona necesita ayuda profesional porque los duelos tienden a convertirse en duelos, por decirlo de alguna manera, duelos mal llevados, de alguna manera, ahorita se me fue la palabra, pero bueno, tienden a ser enfermizos de alguna forma, ¿no? Ya no son sanos, ya no es un duelo sano llevar el dolor por muchos años. Entonces ahí puede ser que la persona se haya atorado en alguna etapa y necesite pedir ayuda. Generalmente, como comentaba, la terapia tanatológica se trata de acompañar en el dolor a una persona y escucharla. Generalmente yo cuando he dado terapia tanatológica, la gente está ávida de que se le escuche, de platicarte, porque a veces ese dolor que estás sintiendo por la pérdida de una persona o de un empleo o de cualquier duelo que esté viviendo, no solo es por el duelo en sí, sino por una serie de circunstancias que vive la persona alrededor de ese duelo. Entonces, generalmente la terapia tanatológica consiste en eso, en el acompañamiento al doliente y en el saber procesar y elaborar ese duelo. Ok. Elizabeth, como tú dices, cada uno de nosotros vive su propio proceso. Así es. Algunos superan más rápido, algunos menos, algunos son lentos. ¿A qué atribuyes el que algunos sean más lentos, otros más pronto se recuperen? ¿Qué será? ¿Será la personalidad de cada uno? ¿Será la experiencia de la vida que tiene? ¿Qué hay ahí detrás de cada uno de estos que viven de manera distinta su duelo? Yo creo que tiene que ver con la filosofía de vida de cada persona, Dimitri. A veces estamos tan inmersos en este mundo de tecnología, escuchamos que se van perdiendo los valores, escuchamos que tenemos prisa normalmente por vivir, por hacer las cosas rápido, que se nos olvida disfrutar del aquí y el ahora. Yo pienso que una persona que no puede trabajar un duelo de manera sana es porque su filosofía de vida
está tal vez alejada de este sentido de disfrutar, de que se nos ha olvidado disfrutar el día a día, el minuto a minuto, porque tenemos miles de ocupaciones y miles de preocupaciones también en la vida, ¿no? Nos preocupamos si vamos a llegar tarde al trabajo, si tenemos algún problema económico y estamos constantemente preocupándonos y por eso, como tú decías, llegamos a somatizar todos los problemas que tenemos en enfermedades y por eso hay tanta enfermedad en el mundo, ¿no? Porque somatizamos precisamente porque no estamos acostumbrados a vivir tranquilamente, porque damos importancia a otras cosas que no la tienen sin saber. Y esto nos sucede cuando estamos vulnerables, justamente cuando hemos perdido a alguien, ¿no? Cuando perdemos a alguien, sobre todo a una persona que sabes que estaba sana, que estaba bien y se va de un día para otro, siempre es más impactante ese dolor, ese dolor que siente, porque decía Freud por ahí que no hemos aprendido a ver nuestra propia muerte, sino a través del otro. Tenemos que ver que muera el otro para darnos cuenta qué frágiles somos y que de un momento a otro podemos ya no estar, ¿no? Y sin embargo, esto, aunque lo tenemos presente, se nos olvida con estas preocupaciones, con esas ocupaciones del día a día y entonces nos olvidamos tal vez de llamar a un amigo o posponemos las cosas. Ay, pues el fin de semana lo voy a ver y así nos vamos posponiendo todo lo que tenemos que hacer y cuando acordamos se nos va alguien y decimos qué frágil es la vida cuando sabemos que así es, ¿no? Pero nunca nos imaginamos que nos puede pasar a nosotros. Siempre estamos viendo el reflejo del otro en lugar de ver el nuestro. Entonces yo pienso que es eso, que es la filosofía que cada quien tiene en la vida y la forma de vivir que tiene cada quien. Ok. Hace algunos años yo no pensaba que el proceso de la muerte lo tenía cerca, por ejemplo. Ahora en esta situación de confinamiento a nivel global, siento cada día la muerte más cercana, ¿no? A veces pensaba que a mi familia cercana no le pasaba, menos a mí. Sin embargo, las experiencias nos dicen que estamos muy cerca y muy vulnerables, ¿no? Como últimamente, por ejemplo, se siente como que la vida pende de un hilo, ¿no? Tengas la edad que tengas. En el momento en que uno nace, dijera un filósofo Heidegger, uno nace para la muerte, ¿no? Sin embargo, Claro. como que la muerte durante varias etapas de la vida es la gran ausente, sin embargo llegan etapas de la vida en donde es la gran presente, ¿no? Entonces, como que a esa reflexión me lleva una vez que he leído tu obra Sanando Almas, ¿no? Sanando Almas, así como le pusiste, ¿qué será? ¿Cómo le llamamos ahí? ¿En gerundio? ¿Es gerundio sanando? Sí, ¿verdad? Sanando. Así como le pusiste, implica como algo que está presente, que es algo dinámico, que es algo, no sanas el alma de una vez y para siempre, sino que todos los días estamos trabajando para que nuestra alma se vaya sanando, ¿no? Eso me Así, lleva a pensar en lo siguiente, que también está presente en tu libro, palabras más, palabras menos, por ejemplo, tú das a entender que el dolor ante la pérdida, sea la pérdida que sea la muerte, como te decía, la pérdida de un empleo, las pérdidas físicas, morales, psicológicas, ¿sí? Tú dices que en tu obra el dolor no desaparece, el dolor permanece, ¿sí? ¿Qué es lo que lo hace distinto a un dolor que a lo mejor pienso yo? Podemos hablar de la paliación del dolor. Pues ya ven que ahora tenemos, ya ves, Elizabeth, que hoy hay departamentos de medicina paliativa, por ejemplo, para los pacientes que están en etapa terminal y también para los familiares que tienen pacientes en etapa terminal. Tuvo un departamento de medicina paliativa. La pregunta va en esa línea, ¿no? ¿Podemos nosotros ver al dolor o a la tanatología o a tu trabajo de Sanando Almas como un paliativo en el sentido de aminorar, no quitar la causa del dolor, pero sí tener un dolor que se puede sobrellevar, ¿sí? Para no caer, voy a utilizar el término que utilizan en psicología, ¿no? Para no caer en una
vamos, en niveles patológicos o psicopatológicos, ¿no? Porque a lo que tú me estás platicando con el público lector, pues podemos afrontar el dolor de una manera sana, como tú lo presentas en tu obra, Sanando Almas, y que lo haces muy bien, como también afrontar el dolor de una manera insana, de una manera enfermiza, ¿no? Claro. ¿Qué hay con eso de que el dolor, desde lo que yo noto en tu obra, ¿no? El dolor como algo que permanece, no como algo que desaparece? A lo mejor lo que los hace distintos es la forma de afrontarnos, las herramientas que nosotros como personas desarrollamos para poder afrontar eso que tarde o temprano tenemos que vivir nosotros. Muy interesante pregunta, Dimitri. Y bueno, me da gusto que me hiciste recordar la palabra correcta que se me fue hace rato, era precisamente duelo patológico. A diferencia de un duelo sano, un duelo patológico pues ya implica como dices, la ayuda o la presencia de un psicólogo que te ayude a salir de ese problema. Sin embargo, sí pienso y lo vuelvo a repetir como lo dije hace algún rato, que el dolor no se quita, se aprende a vivir con él. Y citando a Fernando, me parece que es Urrea, un tanatólogo también que leí y que conocí en un congreso precisamente sobre vida, porque no solo, a veces el escuchar tanatología simplemente nos da miedo, ¿no? Porque habla sobre la muerte, pero finalmente la tanatología y la logoterapia se enfocan básicamente en lo mismo, nada más que tienen nombres diferentes, y es el hecho del carpe diem, el disfrutar el día a día, el vivir día a día con lo máximo, ¿no? Es como dices, en esa fragilidad de la vida, en ese hilo que está, del cual dependemos todos los días, porque en cualquier momento ya no está, ese dolor se transforma. Él decía que el dolor era como la energía que no se destruye ni se, ¿cómo decía? Einstein, que no se destruye y solamente se transforma, ¿no? Él habla precisamente de eso y yo estoy de acuerdo con él. El dolor se va transformando en aceptación. Precisamente la etapa de la aceptación sería ya cuando hemos aceptado ese dolor y aprendemos a vivir con él. Porque a quien quiera que le preguntes que haya perdido un ser querido, te va a decir, me sigue doliendo porque no está físicamente conmigo, pero lo sigo sintiendo en el alma y mientras lo recuerda no va a morir. Lo veía hace unos días con la triste pérdida de un amigo poeta, José Luis Calderón, a quien yo estimaba sobremanera, todo un caballero y un gran poeta que hizo una labor tremenda en las letras en Guanajuato y en muchos estados de la República. Su pérdida fue precisamente algo que a mí me vuelve a poner en esta fragilidad de sentir que de un momento a otro podemos irnos y que sigo pensando exactamente lo mismo que cuando escribí Sanando Almas, ¿no? Tenemos que vivir el día a día siendo felices y disfrutando al máximo la vida porque somos frágiles, ¿no? En cualquier momento ya no estamos. Entonces yo creo que es esa transformación de ese dolor, aprender a vivir con él y aceptar el hecho de que un día no vamos a estar o aceptar el hecho de que vamos a estar sufriendo pérdidas durante toda nuestra vida y que debemos saber cómo afrontarlas, cómo procesarlas y cómo trabajarlas. Ok. Tú, Elizabeth, como escritora, entonces lo que has hecho es transformar el dolor. Sí, Tú definitivamente. transformaste el dolor. ¿Y en qué lo has transformado? Bueno, en primer lugar, pienso que en mis libros. De hecho, escribir para mí es esa forma de transformar mi dolor, ¿no? O también mi alegría, ¿por qué no? Porque muchas veces escribo cosas que generalmente son de corte nostálgico y triste, pero que también escribo cosas
dan risa, ¿no? Hay amigos que me han dicho, tienes el poder de que estoy llorando con Sanando Almas, estoy en un capítulo llorando y al siguiente ya me estoy atacando de la risa, porque así es la vida, Dimitri. Quien diga que la felicidad no existe está mal. Por muchas tragedias que vivas a lo largo de tu vida, siempre va a haber algo bueno que destacar. Siempre va a haber algo bueno. Y tampoco se puede vivir todo el día sonriendo, también tenemos problemas. El chiste de la vida es precisamente valorar y vivir y agradecer por todo lo que tenemos, sea bueno o malo, porque también de esas experiencias que tendemos a etiquetar como malas o tristes o desgracias o tragedias, también de ahí se aprende y se sacan cosas buenas. Yo he tenido muchísimas bendiciones a través de los libros que he escrito y que han nacido precisamente del dolor. Sanando Almas nació del dolor que sentía y nació de mi diario personal. Con todo el alma, a pesar de que lo planeé antes de que mi papá falleciera, tuve que escribirlo con ese dolor que estaba yo sintiendo por su pérdida, porque no me dio tiempo la vida de escribirle el libro en vida, porque igual fue tan frágil, mi papá murió de un infarto. O sea, a pesar de que yo tenía planeado, por eso dicen que Dios viene a cambiarnos los planes, ¿no? Tenía planeado escribir con él el libro para ser más fidedigno, para escribir más cosas de todas las que yo incluí, que él nos platica precisamente porque la voz narrativa es de él. No quería que me pasara lo que me pasó con mi madre, por ejemplo, que ella en vida me pedía que yo le ayudara a escribir sus anécdotas graciosas que incluían Sanando Almas, y que yo no, por una u otra cosa nos ocupamos nos ocupamos en otras cosas y no le das prioridad a veces hasta tus sueños, ¿no? Mi mamá tenía ese sueño de escribir esas anécdotas graciosas porque era algo muy alegre en la familia, ¿no? Entonces quería escribirlo y me dijo, tú ayúdame. No lo pude hacer, entonces dije, bueno, no me va a pasar con mi padre, ¿verdad? Le voy a escribir su libro y él me va a ayudar. Y pues mira, me vuelve a sorprender la vida. Mi papá ya no estaba cuando yo empecé a escribir con toda el alma. Entonces, esto que ha nacido del dolor y de un dolor muy profundo, me ha dado también enormes satisfacciones. El presentar Sanando Almas en la FIL de Guadalajara, para mí fue una gran bendición. El obtener un tercer lugar de novela en una editorial con toda el alma, para mí también ha sido un gran paso, que a pesar que nació del dolor esa novela, pues está consiguiendo logros maravillosos, ¿no? Y que me lean cuando yo pensé que solo me iban a leer mis familiares o las personas que conocieran a mi mamá, y que me digan, oye, tu libro de verdad ha sanado mi alma y me ha ayudado muchísimo, pues para mí son satisfacciones que no puedo ni cómo agradecer, ¿no? Entonces, tomar eso en cuenta para precisamente procesar ese dolor, Dimitri. Sí, es verdad, perdí a mis padres de una manera muy triste. Mi mamá se fue de una manera muy desgastante. El cáncer es una enfermedad terminal terrible, como lo son muchas otras enfermedades. Y sin embargo, de ese dolor que sentí, de ese dolor que ella misma sufrió, pues nació este libro que me ha traído tantas satisfacciones, y el conocer gente maravillosa como tú que también has apoyado mucho a mis letras, y que te lo agradezco muchísimo. Ok. Pues esta es Elizabeth Frank, la autora de Sanando Almas, en este diálogo desde el alma, y ven, estimados lectores y lectoras, cómo Elizabeth Frank ha transformado esa energía del dolor, la ha transformado y la ha convertido en bellos pensamientos, bellos poemas, bellos textos literarios, y creo que es una de las ventajas y también del privilegio que ella ha tenido de hacer esa transformación del dolor hacia algo que todavía está doliendo, pero que aprovecha para dejar un mensaje a todos los que tenemos la oportunidad de acercarnos, de leer su obra, ¿no? Yo invito a que no dejen de leer sus obras,
los tiene a un precio accesible. La verdad, yo veo su contenido y digo, bueno, estas obras valen la pena. Es una buena inversión. Yo lo veo como un gasto, lo veo más como una inversión. Y es una inversión, te lo digo a ti, Elizabeth Frank, la inversión que yo he hecho al adquirir tus obras y leerlos es una inversión hacia mi propia persona, no es una inversión hacia mí, porque me ayuda a ir desarrollando, incrementando el conocimiento que estoy adquiriendo acerca de mí, ¿no? Y poder también llevar ese mensaje a la gente a las personas con las que yo me estoy relacionando, ¿no? Y bueno, yo quiero decirte que esas obras yo creo que están dejando huella en la humanidad, ¿no? Yo te he comentado, me gusta mucho este humanismo literario y bueno, yo me gustaría que nos comentaras finalmente, aunque ya de alguna manera lo dijiste, pero como esas herramientas que tú propones, ¿no? Me gustaría que nos platicaras, porque Elizabeth, de verdad, me llama mucho la atención las citas que haces de algunos pensadores contemporáneos y de algunas fuentes antiguas, podemos llamar, ¿no? De cómo tú fuiste transformando ese dolor y de qué te fuiste, vamos, apoyando, de quién y de quiénes y de qué te fuiste apoyando para poder darnos un bello libro y también mostrar en este bello libro, Elizabeth Frank, lo bella que es tu alma, ¿no? Porque se refleja aquí. Y digo, bueno, esta es la persona, esta es el alma encarnada que da vida a Elizabeth Frank, porque no eres más que un alma encarnada. No sé en qué otro momento has estado, pero ahora nos tocó en este siglo XXI y vaya que es un alma que sigue dando y yo creo que va a seguir dando mano. ¿En qué te apoyaste? ¿Por qué te apoyaste en ellos? En esas obras, en esos personajes, en esos pensamientos, ¿no? Coméntanos de esto antes de que nuestros autores entren a la lectura de tu obra, ¿no? Que todavía tienes, ¿verdad? Y que estás enviando a toda la República. Y pónganse de acuerdo con Elizabeth porque vamos a seguir platicando de sus obras y qué mejor que ustedes interactúen con la autora a través de la lectura directa de su obra y no a través de quienes estamos comentando y reseñando tu trabajo, ¿no? Dinos algo de ello, Elizabeth. Pues muchas gracias, Dimitri, por tus palabras que siempre son un elixir para mi alma, porque la verdad es que sí soy una persona que me gusta compartir lo que siento. Y me preguntabas ahorita qué herramientas, qué es lo que ha hecho que yo escriba Sanando Almas, las referencias que hago, como dices, a diferentes personajes que he leído a lo largo pues, de mi vida, porque empecé muy chica a leer, me encanta la lectura. Y a veces me pasa últimamente, el otro día platicaba con una prima y le decía, pues yo ya no sé si es la edad. No me considero una mujer todavía vieja, ¿verdad? Sin embargo, ya no tengo la memoria que tenía cuando estaba en la universidad, por ejemplo. Y yo me bebía los libros y te sabía decir quién quién decía esto, quién decía lo otro, y citaba. Siempre me han encantado las citas, es algo que me gusta mucho. Incluso tengo un libro por ahí de citas sobre diferentes temas y de grandes pensadores, y me encanta compartir citas desde que era una jovencita, ¿no? Y precisamente a veces me pasa eso, que quiero citar a alguien y que ya no me acuerdo quién fue, quién dijo qué. Y ahora lo veo así, no importa quién lo haya dicho, lo dijo y nos ayudó a aprender algo nuevo, ¿no? Sí es importante también, pues, estar enterada y sin embargo, a veces sí digo, ay, acabo de leer un libro que me fascinó, sé quién es el autor, sé más o menos
cómo iba la historia, pero si me preguntas detalles específicos, ya no es como antes que te decía de pe a pa y te contaba el libro completamente como cuenta uno una película, ¿no? Y me pasa lo mismo ahora con las películas, porque también soy cinéfila de corazón y hay películas que vuelvo a ver y que digo, ay, creo que ya la había visto, pero ya no me acuerdo, la voy a volver a ver porque ya no me acuerdo. Y son películas que digo, ¿cómo es posible que me encantaron tanto? Y así me pasa con los libros, ¿no? ¿Cómo es posible que me haya gustado un libro y que ahorita ya no te pueda decir exactamente la esencia de lo que trata? Y me pasa seguido. Pero bueno, finalmente sigo leyendo. Tengo todavía, platicábamos fuera del aire, como se dice en este medio, contigo, precisamente sobre el hecho de compartir lo que uno va aprendiendo y de seguir estudiando, ¿no? Igual que tú, soy una mujer que me encanta seguir aprendiendo todos los días y que busco qué hacer porque a veces digo, tengo mucho tiempo libre y todo el mundo me dice, no te creo si te la pasas de aquí para allá, todo lo que haces, y aún así de verdad les juro que tengo mucho tiempo libre y que me gustaría seguir aprendiendo muchas cosas. Me meto a talleres y bueno, hay que aprovechar el tiempo y la vida, como decíamos hace rato, mientras la tengamos. Y si en ese inter puedo dejar un granito de arena o una gota en el mar, como decía la Madre Teresa, pues también lo haré por ese compromiso que tenemos como seres humanos de compartirnos y darnos a los demás para ser mejores cada día. Elizabeth, siempre los diálogos contigo son muy interesantes, el tiempo se pasa rapidísimo. Rapidísimo. Y eso significa que tienes mucho que darnos, que compartir con nosotros y pues, mucho contenido, algo muy valioso. Y te invitaría ahora, Elizabeth, que cierres esta charla, este diálogo desde el alma contigo, con otro de tus poemas que nos va a dar mucho gusto escuchar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Dimitri. También es un placer siempre dialogar contigo porque siempre, como dices, nuestros diálogos vienen desde el alma y te agradezco enormemente esta oportunidad que me has dado y vamos a seguir dando nuestra alma a Letras Huastecas y a todas las personas que quieran escucharnos o vernos a través de estas redes sociales. Y bueno, quiero compartirles para cerrar este bloque de Sanando Almas, un poema que le escribí a mi madre, se llama Arcoiris para Grace, y espero que les guste. Gracias. Dime, ¿de qué color es la muerte? ¿Es acaso roja como las velas que encendías para iluminar nuestro camino? ¿O quizá de la alegría anaranjada de las complicidades que nos mantenían unidas? Tal vez sea amarillo, del amarillo néctar de las abejas que alegraban el paisaje de nuestras tardes de abril. Respóndeme. ¿Será como aquella bolsa esmeralda que tejiste para mí, en donde deposité todos mis sueños e ilusiones? ¿Es acaso del azul del cielo de esas mañanas resplandecientes y brillantes que te daban nuevos bríos? ¿O del azul oscuro de esa noche de octubre en que tus ojos se apagaron? Quizás sea morada, color de la esperanza, de tu voz firme y clara que atenuaba mis dudas y mis miedos en las madrugadas. Respóndeme. ¿O será acaso del fragante blanco de las gardenias que deposité en tu tumba y que tanto te agradaban? ¿O es un arco iris de nostalgias que juntas tejimos, que a veces se destiñe con lágrimas incoloras y que se vuelve a pintar cuando siento que un día volverás? Respóndeme. Muchas gracias, Elizabeth Frank. Ese poema que acaba de leernos Elizabeth viene de este libro, Sanando Almas. Pueden adquirirlo directamente con Elizabeth y nosotros cerramos este diálogo desde el alma con Elizabeth Frank
precisamente invitándolos a leer su trabajo, su obra, que está a disposición directamente con ella, como les he comentado, y es una buena inversión, no se van a arrepentir. Yo como les digo, en los trabajos que yo desarrollo como editor, como escritor y también como una persona que de alguna manera da consejería a algunas personas, me ha servido muchísimo de manera personal y para compartirlo. Yo he tenido la oportunidad de compartir estas obras de Elizabeth Frank con algunos otros que les ha parecido muy interesante y que han encontrado muchas enseñanzas. Hay más, Elizabeth Frank, muchas enseñanzas que me has dado que se quedaron un tanto en el tintero, ¿no? Pero lo trabajamos para la próxima semana, el próximo jueves. Hay algo por ahí muy interesante que no quiero adelantar, más bien quiero dejarlo para el próximo jueves. Elizabeth Frank, muchas gracias por tu tiempo, por la oportunidad que nos das de dialogar contigo y sobre todo por esa bondad que te caracteriza. No la pierdas, tampoco pierdas esa sonrisa, porque eso hace que a quienes te seguimos y te leemos, creamos, porque hay una coherencia. Quiero decirle a los amigos lectores y lectoras que así como ven a Elizabeth Frank en pantalla, en esa imagen que ella tiene, hay una coherencia también en lo que ella escribe. O sea, hay como esa continuidad. Los textos de Elizabeth Frank son la continuidad de lo que ella es en su alma. Muchas gracias, Elizabeth. Te abrazo desde acá y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Cuídate mucho. Gracias.